Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar precisamente de lo que ustedes pueden observar para ayudar en este caso a detectar los trastornos visuales. Y una vez que lo hagan, pues obvio, informarle a las autoridades pertinentes, a su director o bien directamente a los padres de familia, insistiendo precisamente en que lleven a sus hijos a un especialista y se establezca un diagnóstico real. Entonces, tener mucho cuidado también en la forma en que cómo van a transmitir la información. Entonces, he notado que en estos días Juanito, Pablito, su hijo, el alumno, fulanito de tal, está presentando tal comportamiento. Le sugiero que por favor lo lleve a el especialista, oftalmólogo, oculista. Bueno, de hecho, lo correcto sería un oftalmólogo para que haga, obvio, la revisión pertinente y, obvio, lo pueda canalizar posteriormente a un optometrista, precisamente para que le recomiende el uso de lentes y, obvio, graduados, dependiendo de sus características. Entonces, número uno, lo primero que deben de observar es cómo es la apariencia de los ojos de los alumnos. El visqueo, que comúnmente se conoce así, significa que uno de los ojos o los dos generalmente se mueven hacia el centro o cada uno tiene un movimiento diferente. Ay, ¿cómo se le llama ese? Ay, se me acabo de ir su nombre. ¿Te lo recordamos? Bueno, te lo recuerdo. Por ahí si alguno de ustedes lo sabe, pues recuérdemelo. Y esto puede ocurrir en cualquier momento, pero se repite más cuando la vista comienza a cansarse. Estrabismo, ya les gané. También otra señal que deben de estar en este caso pendientes es precisamente en el enrojecimiento, ya sea de los ojos o los párpados. Tenemos precisamente la figura de su lado izquierdo. Notamos este enrojecimiento. O bien ojos. Entraría las famosas ojeras. No, bueno, las ojeras pueden ser por otra causa, de que los alumnos están desvelados o incluso hay manchas, que esto ya tiene que ver con cuestiones hormonales. Entonces, en las ojeras no es un buen indicio. Otros serían los ojos acuosos, ojos llorones. Entonces, de pronto está la persona y le escurre la lágrima y obvio parpadea demasiado. Y entonces hay que eliminar, bueno, hay que descartar esto con qué tanta frecuencia ocurre, a qué hora incluso del día. También recuerden lo que hemos mencionado, la posición del alumno dentro del espacio. A lo mejor está a mitad o hasta el final, y entonces constantemente el alumno están lagrimando sus ojos, entonces es evidente que tiene dificultades en la vista. Lagañas frecuentes o ya en casos extremos, pupilas nubladas o muy abiertas. Ahí precisamente tenemos la imagen, entonces se dan cuenta, este niño en su ojo izquierdo pues prácticamente su pupila está abierta, lo que significa que está entrando demasiada luz y se percatan cuando le tomaron la fotografía, pues incluso la luz del flash entra directamente en el ojo. Entonces, muy presumiblemente este niño pues esté ciego precisamente del ojo izquierdo. Ojos en movimiento constante, generalmente hacia los lados, y como lo estamos viendo en pantalla, párpados caídos. En este caso es el ojo derecho. Entonces también muy probablemente este niño esté ciego del ojo derecho. Ahora vamos con los signos del comportamiento con aquellas personas precisamente con dificultades visuales. Algo muy común, un cuerpo rígido al leer o mirar un objeto distante.
Entonces, estas personas, precisamente, para poder enfocar, se tienen que acercar, pero lo hacen de una forma muy mecánica, para poder, en este caso, distinguir los objetos, echar la cabeza hacia adelante, hacia atrás, para poder, en este caso, mirar objetos distantes. Y esto lo hacen precisamente para poder enfocar. El uso del dedo o lápiz como guía, precisamente para que no vaya perdiendo la lectura, aunque obvio hay que tener mucho cuidado, también no hay que confundirlo con un mal hábito de la lectura. Lectura en voz alta o moviendo los labios. ¿Por qué pasa esto? Pues digamos que es una especie de refuerzo inconsciente. Entonces, cuando la persona lee en voz alta, en cierta forma trata de buscar una concordancia con lo que está leyendo, con las ideas que se va formando. Quejas asociadas precisamente al uso de los ojos, también esto es muy frecuente, dolores de cabeza, náuseas o mareos. Entonces, obvio, también tener mucho cuidado. Generalmente, cuando estamos al cuidado de los alumnos, pues puede decir, ¿me da permiso ir a la enfermería? Si es que cuenta la escuela, o me siento muy mal, podemos hablarle a mis padres, o incluso ya estando más grandes, pues ya piden medicinas. Alguien no tiene una aspirina, algo para el dolor de cabeza, entonces, obvio, no es ético, de hecho, también la normativa lo prohíbe, darles medicamentos a los niños sin ninguna prescripción médica o tener antecedentes precisamente que posee una enfermedad crónica y que es necesario precisamente el uso de medicamentos. Picor, que sería comezón o escozor precisamente en los ojos. Entonces, además de los ojos acuosos, del enrojecimiento que ya habíamos mencionado, pues se va a estar tallando, rascando los ojos, como comúnmente se dice, y eso, pues obvio, no ayuda en nada. De hecho, también existe el riesgo de que ocurra una infección precisamente por unas manos sucias, y obvio llevárselas precisamente a los ojos. Y obvio, más con esta contingencia sanitaria, que es precisamente los ojos, una fuente en donde se pueden adquirir, donde pueden entrar, ya sean virus o bacterias. Y desde luego, visión borrosa en cualquier momento. Ahora sí, contestando, bueno, y había hecho Andrés una observación, que en este caso el niño tenía una máquina de escribir, no, no era una máquina de escribir, era una máquina braille, y en pantalla tenemos precisamente en qué consiste este lenguaje. Pues de hecho, si fueron observadores en el video, lo que hace esta máquina es perforar las hojas, hacerle pequeños hoyitos, protuberancias, y precisamente el conjunto de estos orificios es precisamente un código. Como se darán cuenta, cada grafía, cada letra, pues precisamente para su identificación son 6, digamos, 6 espacios, y solamente de esos 6 se van a ir llenando conforme a la letra que corresponde. Pues, por ejemplo, la A, que es la primera, solamente es un orificio en la parte superior izquierda. La B, que sería la segunda, son 2 hoyos, siguiendo la lógica precisamente de la columna. Para la letra C, pues entonces ya cada uno va a tener un código diferente y es precisamente lo que hace la máquina. Entonces, esta es el ejemplo de un instrumento necesario precisamente cuando se tiene alumnos, en este caso con ceguera. O si ya estamos hablando de una debilidad visual profunda, que incluso ha sido diagnosticado que va a perder la vista en un determinado tiempo, pues es conveniente que se les entrene, en este caso a los alumnos,
para que usen estas herramientas y ya cuando sea inevitable, en este caso, que llegue a perder la vista, pues pueda emplear las herramientas sin ningún problema. De hecho, ya esto ya está relacionado con la tarea que van a realizar. En pantalla tienen precisamente una lista de instrumentos que se emplea precisamente en el trabajo de los débiles visuales o bien con ceguera. Regleta y punzón, la impresora braille, que es precisamente la que vimos del video, la mecanografía, una calculadora parlante, grabadoras portátiles o de reportero, que de hecho estas ya no se fabrican, ya han entrado en este caso las grabadoras de audio digital, mapas en relieve, modelos tridimensionales, juego geométrico adoptado y obvio, lo más moderno, la tecnología adaptada precisamente que consiste en programas de cómputo, software, con sintetizador de voz, sistema braille, en fin. Y su tarea consiste precisamente en hacer una pequeña investigación documental de la lista que tienen en pantalla. Describan qué es, cómo funciona y desde luego pueden acompañar en este caso la descripción de cada uno con alguna imagen. Pues las instrucciones se encuentran precisamente en la plataforma. Entonces, es definir qué cosa significa cada elemento de esta lista, para qué sirve, cómo funciona y desde luego acompañada con una imagen, precisamente para que ustedes vayan conociendo esos instrumentos que son precisamente útiles en el trabajo de las personas con ceguera. Eso es. Si no hay dudas, no hay comentarios, nos vamos con la segunda parte, en este caso la discapacidad auditiva. Y miren, ahí tenemos un video y lo que tiene la niña ya no es un simple aparato auxiliar auditivo, eso ya es un implante coclear. Prácticamente tiene un hoyo en la cabeza que va al cerebro y todo lo que está de forma externa, pues es una bocina que capta en este caso las variaciones de la presión del aire y esta las lleva directamente a su cerebro para su interpretación. Y ya saben, iniciamos con una definición, una conceptualización, en este caso de la discapacidad auditiva. Entonces, número uno, la vamos a considerar en este caso como una dificultad o imposibilidad. Entonces, ahí ya tenemos dos variantes. Dificultad, en pocas palabras, no está escuchando bien, no está escuchando con claridad. Y otra es la imposibilidad, es decir, no escucha absolutamente nada. En términos de la capacidad auditiva, esos dos conceptos que ya utilizamos, el de dificultad, recibe el nombre de hipoacusia y la imposibilidad de escuchar algo se le llama precisamente sordera. De hecho, etimológicamente la palabra hipoacusia es un vocablo compuesto. Hipo significa abajo, por debajo de. Entonces, una persona precisamente con dificultad para escuchar, el término correcto es que sufre de hipoacusia, es decir, no está escuchando en comparación, obvio, con las personas normales. Ahí de nuevo les hago la conceptualización para que quede mucho más claro. Entonces, la hipoacusia es la pérdida auditiva de superficial a moderada. En pocas palabras, esas personas todavía pueden llevar una vida normal. Pero desde luego que para mejorar su calidad, en este caso de vida, se necesita precisamente de auxiliares auditivos. Ahorita los vamos a ver y obvio, no lo confunda con la imagen
que vimos al inicio. Ese ya es un, y repito, un implante coclear. Eso ya es un aparato mucho más sofisticado, de hecho mucho más caro, a diferencia de los auxiliares auditivos. También información que no deben de olvidar, las personas en este caso que presentan hipoacusia pueden adquirir el lenguaje oral a través precisamente de la retroinformación que perciben precisamente por la vía auditiva. En pocas palabras, estas personas pueden hablar gracias a que pueden escuchar, pero desde luego requieren la ayuda de aparatos o de auxiliares auditivos. ¿Qué es la sordera? Entonces, esta sería la pérdida auditiva de moderada a profunda, es decir, los que escuchan muy, muy poco, a nada, y desde luego no pueden hacer una vida normal, una vida diaria normal. Y en este caso, para poder adquirir el lenguaje oral, se les dificultaría bastante, incluso no sé si lo han percibido o conozcan a personas precisamente sordas. Pueden hablar, pero realmente su pronunciación no es la adecuada. Incluso hablan y parece que se están ahogando. En este caso, debido a que no conocen cómo modulan su voz. A eso se debe. En consecuencia, las personas sordas deben de valerse precisamente de otro sentido para que puedan adaptarse al medio. En este caso, serían los ojos como canal visual para poder adaptarse al medio. Hablemos un poco en este caso de la anatomía de estos padecimientos. Entonces, depende precisamente del lugar del oído en el que se presenta un daño, pues recibe precisamente nombres específicos. Entonces vamos con la hipoacusia de transmisión o de conducción. Entonces, aquí hablamos de alteraciones que se dan en el oído externo o medio. Y obvio, por eso se los coloco precisamente encerrado en este pequeño óvalo rojo y que desde luego afectan a la cantidad del sonido. Y entonces, como se están dando cuenta, pues puede afectar al canal auditivo o al tímpano y desde luego al martillo y al yunque. Ah, y también entra en este caso el estribo. Entonces, imaginemos por un momento que aquí tenemos sobre una persona y muy cerca de ella ocurre una explosión. En este caso, las ondas expansivas de la explosión van a entrar por el oído y van a ocasionar que el tímpano se rompa. Entonces, el tímpano es una membrana y que esta precisamente responde a las vibraciones de la variación de la presión del ambiente o del aire. Es así como escuchamos. Y entonces, este tímpano, como vibra, te va a mandar señales, en este caso, al martillo y al yunque, que son dos pequeños huesos que incluso van a estar pegando el uno al otro, de ahí vienen sus nombres, yunque y martillo, y que esa información se va a trasladar al estribo y obvio esto al oído interno. Solamente estamos hablando de la parte del oído, perdón, medio o externo, y entonces es posible que el tímpano se llegue a romper, en consecuencia va a dejar de captar vibración, y entonces tanto el martillo como el yunque se van a quedar inmóviles porque no pueden responder, obvio, a esta estimulación. ¿Qué pasa cuando un tímpano se rompe? Pues obvio va a haber sangrado, pero aún así se puede recuperar, pero tener mucho cuidado. En este caso, cuando la membrana cicatriza, pues va a quedar mucho más gruesa y entonces cuando reciba los sonidos, los cambios de vibración que les había comentado en la presión del aire, como el tímpano ya está más grueso, pues sencillamente va a responder menos a ese estímulo y en consecuencia la persona va a reducir su capacidad auditiva, es decir, hipoacusia. Tenemos en este caso una sordera neurosensorial o de percepción.
Y entonces aquí ya estamos hablando de alteraciones que tienen lugar precisamente en el oído interno y obvio, estas ya son muy difíciles en este caso de tratar y se debe precisamente a maldeformaciones congénitas. O estamos hablando de una fuerte, muy fuerte infección que se da precisamente en los primeros años por lo regular y que esto va a afectar terminales nerviosas. Y ahí lo tenemos precisamente en pantalla, en el círculo rojo. Entonces aquí encontramos al caracol, que comúnmente se le llama así, y dentro del caracol, pues obvio, se divide, tiene sus partes, tienen vellos, precisamente que estos responden al movimiento del líquido interno que tenemos, que es una especie de agua, y que esto nos van a ayudar en este caso al sentido del equilibrio. Entonces, repito, también incluso puede haber una maldeformación en el oído, perdón, en el nervio auditivo, y se van a conectar directamente con el cerebro. Entonces, este tipo de asuntos, pues sí requeriría, en este caso, de un implante coclear, como lo vimos en la primera imagen, precisamente para que sustituyas toda esta parte. Y es por eso que a las personas se les hace un agujero prácticamente en el cráneo, en la cabeza, y este cable, estos sensores se conectan directamente al encéfalo o cerebro. Y bien, también tenemos la sordera mixta, que es cuando puede afectar tanto el oído externo, medio e interno. Es decir, pues prácticamente todo lo que tenemos en pantalla no sirve o está alterado. Profe, me voy a salir de aquí de la de aquí de Zoom, de aquí de la lab, me voy a conectar en el celular porque ya me voy a ir a trabajar. Que te vaya bien. Ahorita me conecto a 16, profe. Sí, bien. Profe, yo tengo una duda. Ah, venga. Lo que pasa, profe, es de que como nací yo antes de tiempo, bueno, nacimos antes de tiempo, Ah, prematura. no se me desarrolló bien el oído, incluso tengo microtia o algo así, pero Ujú. me operaron, pero no, bueno, sí, me restablecieron la oreja, pero no escucho, no tengo tabique, completamente el oído izquierdo lo tengo yo completamente muerto. Incluso intentaron probar con el chicharito, bueno, con el aparato auditivo y con el otro, el de oreja, no me acuerdo cómo se llama, oreja normal, pero Ujú. no me sirve, incluso dijeron que ya no tiene remedio ni con cirugía. Entonces, profe, no escucho completamente nada del oído izquierdo. Eso Ah, ya, también ya. tendría que ver. Sí, de hecho, ahora sí es lo que estoy marcando aquí. Se le puede considerar, bueno, no sé el diagnóstico que te hayan dado, Microtia. pero con respecto a lo que estamos viendo, pues sería precisamente una sordera neurosensorial, porque en este caso está afectando, bueno, pero si dices que si el martillo y el yunque no funcionan, pues adivinen qué sería esto, sordera mixta, porque sería tanto del oído medio como del interno. No sé si haya hablado el médico sobre la posibilidad del implante coclear, que bueno, Eh, pues, profesor, ya lo dejé porque realmente ya no regresé. Por ya, eso ya, sí tengo yo esa duda. Me dijeron ya que con cirugía definitivamente pues ya no tiene remedio porque me lo hicieron desde los 3 4 años, pues no ah, tuvo éxito. Y la última vez que me dejé de ver fue como en los 10 11 o 12 años aproximadamente. Y pues la verdad ya me acostumbré, como me reconstruyeron el oído, y ajá. pues por eso no me peino, porque no se me nota, bueno, para que no se me vea. Pero sí tengo ese problema, profe. Y ya la verdad ya no me atendí y ahorita, la verdad, ya ni quiero regresar, la verdad. Pues sí Ah, tengo esa dificultad para escuchar. Y ya empiezo algo con el oído derecho. Pero ujú, pues, bueno, hablando con uno de mis tíos que es médico, me dijo, ¿sabes qué? Ahorita te problemas, mejor vete a que te pongan un aparato auditivo. ujú. Bueno, más que aparato auditivo sería esto, un implante coclear, que es lo que tenemos precisamente en pantalla. Yo lo que les mencionaba, de hecho, lo que está sobre el oído, realmente eso no tiene nada, no sirve de nada. De hecho, es un receptor. Y como lo estás viendo, se conecta. Bueno, voy a utilizar mi plumón. ¿Dónde está mi plumón? Aquí está. Entonces, todo esto, pues prácticamente es el receptor
del sonido. Y en lugar de ser introducido por el canal auditivo de forma normal, lo único que está haciendo es sujetado por la oreja o pabellón. Y este va directo, precisamente aquí hay un orificio al cráneo, y entonces a través precisamente de sensores se conecta, en este caso, al cerebro, concretamente al lóbulo temporal, que es la parte encargada del cerebro para interpretar los sonidos. Entonces, a pesar de, como ya lo estás mencionando, de que se te haya diagnosticado una maldeformación, que obvio partes no funcionan, esta operación, digamos que brinda la posibilidad o la oportunidad de poder escuchar. Obvio, el proceso de diagnóstico, de tratamiento, pues obvio ya es un poco pues, más serio, lleva largo tiempo, pues se tienen que hacer diversos estudios, desde que si eres candidata a una operación, si vas a aguantar la anestesia, análisis de sangre, etcétera, etcétera, y obvio, radiografías, tomografías para detectar exactamente en dónde se te puede hacer el orificio y donde se te puedan conectar los electrodos. Entonces, esta sería una opción, pero obvio, también el costo. Ignoro cuánto cuesta este tipo de operaciones, pero sí, ahora sí, siempre existe una posibilidad. Sí, profe, gracias. Muy bien, muy bien. Ahora sí, nos tenemos quedado aquí. Entonces, dependiendo del momento en que existió precisamente la pérdida de la audición, alguien tiene su micrófono abierto. Ajá. A ver, creo que ya lo arreglé. Dependiendo precisamente el momento en el cual se perdió el sentido de la audición, y obvio lo relacionamos precisamente con la adquisición del lenguaje, entonces tenemos esta clasificación. Hablamos de precolativa, no, perdón, prelocutiva, ya me acordé. Prelocutiva, en este caso, cuando la pérdida de la audición ocurre antes de que el niño pudiera adquirir precisamente el lenguaje oral. Entonces, obvio, estamos hablando de qué les gustaría antes de los 5 años. Entonces, aquí, desde luego, sería aquellas personas que tienen una maldeformación congénita, por ejemplo, y obvio, eso les imposibilite escuchar de forma natural y, desde luego, adquirir el lenguaje, precisamente para que se dé esa retroinformación que habíamos hablado, entonces puedan tener una pronunciación correcta o por lo menos decente y puedan utilizar precisamente el habla. En cambio, si la pérdida fue después de la adquisición del habla, pues podemos hablar en este caso de una pérdida postlocutiva, es decir, cuando ya perdió el oído, pues ya era capaz en este caso de saber cómo se pronuncian las palabras, cómo se conjugan en este caso los vocablos, las letras, precisamente para que su pronunciación fonética pues sea la más acorde. ¿Cuáles son las causas, en este caso, de la pérdida de la audición? Son variadas. En este caso, pueden existir antecedentes familiares próximos. Entonces, una persona sorda tiene la probabilidad precisamente de que su descendencia tenga las mismas características. Puede existir una maldeformación congénita, problemas en el embarazo, problemas ocurridos en el nacimiento. Entonces, por ejemplo, si el niño no recibe la suficiente oxigenación, pues parte de su cerebro puede morir y en consecuencia uno de los sentidos que puede perder es el oído. Padecimiento de otitis crónica. ¿Qué es una otitis? Pues no es más que una infección en el oído maltratada, que no se le dio el seguimiento adecuado, entonces puede causar estragos, puede ser que el tejido muera o se maldeforme y en consecuencia, pues no va a poder escuchar. Meningitis, que en este caso es una enfermedad causada por un virus y en consecuencia
puede llegar a ser, si no letal, pues puede traer precisamente discapacidad a la persona quien la padece. Otro ejemplo es precisamente el sarampión. Entonces, es necesario en este caso contar con todas las vacunas necesarias para evitar que existan estos tipos de problemas. Y obvio, más a las mujeres, cuídense, si ustedes tienen la posibilidad precisamente de poder dar a luz, de tener hijos, pues desde luego deben de tener un estado físico, mental, psicológico, emocional apto para que los pequeños salgan lo más sano posibles. Y obvio, hablando precisamente de que si la persona tiene problemas en este caso para poder escuchar, en consecuencia, con esto de las fases prelocutiva, poslocutiva, pues una opción sería precisamente el lenguaje de señas para que pueda, en este caso, comunicarse de una forma eficiente. Entonces pueden existir personas que son sordas, no pueden escuchar, pero debido a que no saben cómo se pronuncia, pues, pues no van a hacer uso precisamente del lenguaje oral. Tienen que comunicarse a través de otro medio. ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahorita les coloco una tablita, precisamente tratando de explicar cómo se da esto de la audición. Incluso esta tabla la emplean precisamente los, ¿cómo se llaman? Ay, los foniatras, que son precisamente los especialistas en medir la capacidad auditiva. Y ahí lo tenemos. Entonces, eh, ahí tienen unas unidades, los decibeles. Y entonces, una audición normal son aquellas personas que captan sonidos sin ningún problema, que van de los 0 a los 20 decibeles. Ahorita les voy a colocar unos ejemplos para tener una idea de cómo funciona esto. Aquellas personas que tienen una sordera ligera, significa que captan los sonidos a partir de los 20 o a los 40 decibeles. Una persona con una sordera media capta sonidos de entre los 40 a los 70 decibeles, obvio, hacia adelante, ¿eh? La sordera severa va de los 70 a los 90 decibeles y desde luego las personas que tienen una sordera profunda captan sonidos superiores a los 90 decibeles. Obvio que esto ya es impresionante. Repito, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y desde luego hablamos de una cofosis, que ya estamos hablando de una pérdida superior a los 120 decibeles. Entonces, ahorita viene con los ejemplos precisamente para que comprendan esta tabla. Sonidos que entran en el rango entre los 10 a los 30 decibeles, pues estamos hablando precisamente de una conversación que pueden tener unos individuos en una biblioteca. Entonces, ¿qué es una biblioteca? Pues un lugar donde supuestamente no hay ruido, hay un ruido básico, entonces puedes escuchar la respiración de la otra persona, puedes escuchar cómo le dan vuelta a la hoja, cómo están escribiendo. Esos serían precisamente los sonidos que se captan, que van de los 10 a los 30 decibeles. Sonidos que van de los 30 a los 50, pues hablamos en este caso de objetos que producen ruidos bajos y que incluso permiten tener una conversación normal sin ningún problema. Esos sonidos, para tener una idea, puede ser precisamente las cañerías de una casa cuando le bajan la cadena y se escucha. Esos son sonidos que van de los 30 a los 50 decibeles. O bien el sonido que hace un refrigerador. Obvio, siempre y cuando estén en buen estado. Ya estamos hablando aquí de un ruido de los 55 a los 75 decibeles.
pues es el rango en el cual opera o hace ruido, en este caso, una aspiradora, el tráfico de una calle transitada, el despertador o el televisor precisamente con un volumen alto. Estamos hablando aquí, actualmente como ya son pantallas y tiene el botón, incluso va apareciendo el numerito, pues estamos hablando, ¿cuál sería aproximadamente la medida? 25 puntos en su televisor. Una lavadora, un teléfono móvil sonando y una batidora también serían ejemplos de sonidos a este nivel. De 75 a 100 decibeles, pues estamos hablando precisamente del ruido que produce una sirena. O estamos hablando en este caso de un tráfico donde todos están con su claxon, los motores encendidos. Ese sería un sonido que equivale precisamente a 90 decibeles. De 100 a 120 decibeles, pues obvio, ya es un ruido muy alto. Entonces estamos hablando de un antro en su interior, de aparatos, de herramientas precisamente que se emplea para la construcción, como un taladro, o estando precisamente en un concierto de rock, serían los sonidos que, repito, van de los 100 a los 120 decibeles. Y sonidos a partir de los 120, que bueno, ya estamos hablando de una sordera, incluso personas normales, si están expuestos a estos sonidos, pueden quedar sordos. Pues estamos hablando del ruido que hacen los aviones al despegar o, como ya lo hemos mencionado, estallidos. Háblese de petardos, de armas de fuego, toda aquella explosión puede en este caso dejar a una persona sorda porque son presión, una gigantesca presión en el aire, 120 decibeles. Bien, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Chun, chun. Ah, bueno. Es solamente para que lo tengan en cuenta. Yo veo también es pregunta del examen. La Organización Mundial de la Salud recomienda que nosotros estemos expuestos en un ambiente, obvio, con sonidos que no supere los 55 decibeles durante el día. Pero lamentablemente, como vivimos en ciudades, estamos expuestos a estímulos que superan esta medida. Entonces, si no hay dudas, no hay comentarios, adivinen qué. Aquí damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Les recuerdo, hay una actividad que debo entregar el día de hoy, o bien hay otra que en este caso refuerza algunos temas de los que vimos también el día de hoy, y esa es de fecha de entrega para el jueves. Hacer una investigación documental de las herramientas que emplean en este caso las personas ciegas o con debilidad visual. Entonces, cuídense mucho, estamos en pandemia, lávense las manos, usan cubrebocas, no se tallen los ojos. Nos vemos el día sábado. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Bye bye. Adiós.